Y este mes de celebración, esta palabra que quiero compartir es recuperando lo perdido, ¿no? Este mes estamos hablando de celebración y estamos celebrando todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si nosotros dejamos obrar al Espíritu Santo, si nos ponemos bajo la cobertura de Dios. Entonces, esta palabra, recuperando lo perdido, es una historia muy conocida, que creo que muchos la conocen, pero quiero empezar haciendo algunas preguntas. ¿Cuántas cosas perdemos en nuestra vida, ¿no? En el transitar de nuestra vida, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Podemos perder. A veces queremos volver atrás para recuperarla, pero es casi imposible muchas cosas recuperarlas. O sea, el tiempo que pasó ya pasó. Pero nosotros en Cristo podemos recuperar muchas cosas en lo espiritual, muchas cosas que el enemigo nos sacó, todas las cosas que el enemigo nos sacó. Y quizás tenemos que tener la inteligencia y bueno, a la luz de la palabra podemos recuperar muchas cosas que el enemigo nos sacó. Podemos recuperar cosas que ya no tenemos, pero hay cosas, en la realidad, hay cosas que no podemos recuperar. Hay cosas que no podemos recuperar, pero Dios nos da cosas nuevas. Amén. Dios nos da cosas nuevas. Hay muchas cosas que podemos recuperar por la ayuda y la misericordia de Dios, pero las cosas que no podemos recuperar, que no las quiero enumerar, pero vos la tenés en tu mente y en tu corazón, cosas que no podemos recuperar, Dios nos ayuda, ¿no? Con cosas nuevas, ¿no? Con cosas nuevas, y nos ayuda a estar en paz. Quizás podemos perder una oportunidad de trabajo y podemos decir, bueno, nunca más voy a poder conseguir este trabajo, pero Dios nos ayuda a conseguir otro trabajo y estamos en paz. No nos duele, ni estamos agobiados o tristes por lo que pudimos perder y no pudimos recuperar, sino avanzamos en victoria y sabemos que Dios nos da cosas nuevas. Pero hay cosas que podemos recuperar y esa es nuestra tarea en este tiempo. Entonces decíamos, ¿cuántas cosas podemos perder? Podemos perder un celular, ¿no? Muchos, seguramente de acá, perdieron en algún momento un celular. Podemos perder una billetera, podemos perder un trabajo, podemos perder el tiempo, ¿no? Que esto no es algo físico como lo que nombrábamos, pero podemos perder el tiempo muchas veces. El tiempo en muchas cosas, dedicado a nuestra familia, al servicio de Dios. Pero hoy vamos a hablar de alguien que perdió muchas cosas, pero con la ayuda de Dios pudo recuperarlas. Y hay cosas que podemos recuperarlas, otras quizás no, pero Dios suple nuestras necesidades, dice la palabra de Dios. Y a través de su Espíritu Santo entendemos que Dios tiene un propósito para cada paso de nuestra vida. Entonces nos queda a cada uno de nosotros ponernos, ¿no?, bajo la guía del Espíritu Santo y caminar en los propósitos de Dios, ¿no?, teniendo la seguridad que somos hijos de Dios, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para hacer correr al enemigo, ¿no?, y que no nos robe más las cosas, y las cosas que nos robó, recuperarlas en el nombre de Jesús. La Biblia habla que Dios escogió a David para reinar sobre Israel, ¿no? Pero pasó un largo tiempo hasta que fue rey sobre todo Israel. Reinó algunos años, alrededor de 7 años, sobre Judá. Dice la palabra que reinó después sobre todo Israel 33 años, alrededor de 40 años sobre todo Israel, ¿no? Y el primer rey, dice la palabra, el primer rey de Israel, Saúl, justamente la pastora comentó algunas cosas ayer, que tenía celos del rey de David, ¿no?, que todavía no era rey, sino había sido ungido. Empezó con celos, entonces lo empezó a perseguir, dice la palabra. Entonces David huyó con parte de su familia, huyó a un lugar, a una tierra llamada Siclag, que era una tierra donde estaban los filisteos. Dice la palabra que ahí huyó con parte de su familia y empezaron a juntarse con él personas, ¿no?, desesperadas, personas que estaban abandonadas por su familia, que tenían problemas, endeudados, personas que necesitaban alguien que los ayude, un líder necesitaban estas personas. Entonces muchos se juntaron, dice la palabra, con David. Dice la palabra que David halló gracia delante de uno de los reyes de los filisteos, llamado Aquís, y entonces Aquís le dio un lugar para que ellos vivan, para que David y su familia y todo el ejército que se estaba formando en ese tiempo
viviera en Siclag, dice la palabra de Dios. Entonces ellos empezaron a estar ahí, empezaron a construir sus casas, tenían sus bienes, dice la palabra que David con el ejército que se estaba formando salía, ¿no? A batallar contra otros enemigos, ¿no? Tenían cosas, ¿no? Les robaba cosas, porque eran enemigos de Dios, pero también él sabía que, bueno, que era parte del propósito de Dios todo lo que estaba haciendo, pero dice la palabra que estaba ahí en Siclag. Y la historia nos cuenta que en un momento dado los filisteos salen a enfrentar al pueblo de Israel. Salen a enfrentar, pero David estaba en la parte donde estaban los filisteos, en una tierra de los filisteos. Ahí dice la palabra en Siclag. Entonces Aquís le dijo, bueno, vamos a salir a batallar, vení conmigo. David, dice la palabra, cayó confianza con este rey de los filisteos, pero los otros príncipes no confiaban en David. Entonces cuando salieron a la batalla, los príncipes de los filisteos dijeron, pero ¿qué hace acá David? ¿Qué hace este israelita? Dice, ¿qué hace acá? Dice, ¿va a salir a pelear contra los de su propio pueblo? Dice, nosotros no confiamos en él. Dice, si estamos ahí en la batalla, quizás, ¿no? Quizás empieza a darse vuelta y empieza también, empieza a vengarse de nosotros o empieza a estar con el pueblo de Israel y quizás nos ataca, ¿no? Y entonces empezaron a desconfiar. Entonces Aquís le dijo, bueno, para no tener problema, bueno, andá de nuevo para tu casa, ¿no? Andá de nuevo para esa tierra de Siclag. Entonces dice la palabra que cuando salió David con parte del ejército, pasaron 3 días hasta que volvieron a la tierra donde estaban, a la tierra de Siclag, que los filisteos le habían dado, que Aquís le había dado. Dice la palabra que cuando llegaron después de 3 días, ¿no? Era un panorama devastador, ¿no? Era terrible lo que había pasado. David llega a Siclag, ¿no? Y ve todo quemado, ve todo destruido. Su familia no estaba, las familias de los partes del ejército de David que se estaba formando tampoco estaba. Entonces, yo quiero que podamos ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 30, del 1 al 19, vamos a leer. Dice la palabra que pasaron 3 días, David y su pequeño ejército llegan a Siclag y el panorama era terrible. Y vamos a ver lo que Dios nos dice en su palabra, que creo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a leer entonces en 1 Samuel, y la palabra de Dios dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam, de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿qué debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabamos de incendiar Siclag.
¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dice la palabra que en el versículo 4, al ver el panorama de todo incendiado, de que ya no estaban las familias del ejército, también la familia de David, dice la palabra, ¿no? Versículo 4, ante semejante desastre empezaron a llorar a más no poder, ¿no? Como que se les acabaron las lágrimas, ¿no? Estas personas que estaban con David eran despreciadas por muchos, ¿no? Endeudadas, tristes, abandonadas, y David las recibió, ¿no? Juntos empezaron a formar familias, a establecerse en ese lugar, en Siclag. O sea, había esperanza en ellos, no estaban solos. Estaban ahí formándose como un pueblo, como un pequeño pueblo, y David era su líder, ¿no? Entonces ellos empezaron a tener esperanza, porque tenían ahí un líder fuerte que los guiaba. Veían en David el rey que necesitaban. Nosotros, en el transitar, ¿no?, de la vida, podemos perder muchas cosas nosotros en lo espiritual. Muchas veces le echamos la culpa a alguna persona de lo que perdimos, ¿no? Muchas veces pasa que le echamos la culpa a algún familiar, a alguien, por las cosas que perdimos. A veces nosotros nos hacemos cargo de lo que perdimos es porque nosotros lo perdimos. Y a veces no sabemos por qué pasamos por esa situación y hay muchas preguntas y muchos interrogantes, ¿no? Pero hay momentos en que el enemigo aprovecha muchas veces nuestra debilidad, nuestra distracción y nos roba. Nos saca, nos despoja de lo que Dios nos dio. Acá vemos la palabra que David había ido con Aquís y con los príncipes, iban a ir a enfrentar a Israel. No sabemos acá, podemos tener varias teorías de lo que pudo haber pasado, lo que Dios permitió, lo que Dios no quería, pero sabemos que Dios guía todas las cosas, ¿no? Dios guía todas las cosas. ¿Se imaginan que los príncipes hubieran dicho, bueno, está bien, si vos tenés confianza en David, bueno, vamos, que vaya con nosotros a pelear contra el pueblo de Israel? ¿Se imaginan ahí David enfrentando a su pueblo, al que después, en algunos años, iba a reinar? Era medio complicado pensar eso, ¿no? Medio complicado pensar si David se encontraba, qué iba a pasar, ¿no?, en su mente y en su corazón, viendo a familias que él conocía. Hacía poco estaban ellos cantando que David había vencido a sus 10.000, ¿no? Había vencido a Goliat. Entonces, él, al enfrentarse con el pueblo de Israel, seguramente pasaban por muchas cosas. Ahí vemos en la palabra que él, cuando Aquís lo invita, ¿no?, en el capítulo anterior, él dice, bueno, vamos, ¿no?, porque Aquís tenía confianza, había ganado su confianza David. Pero gracias a Dios que Dios guía todas las cosas. No sabemos qué podía haber pasado, pero creo que Dios estuvo ahí con poder, ¿no? Y así que David tuvo que volver, ¿no?, ahí a la tierra de Siclag. Pero ahí encontró, ¿no?, un panorama terrible. Y acá dice la palabra que lloraron a más no poder, como que las lágrimas se le acababan. Y empezaron, ¿no?, a echar la culpa, ¿no? Empezaron a echarle la culpa a David de lo que podía haber pasado. Hay momentos en que el enemigo aprovecha, como decíamos, nuestra debilidad y nos roba. Podemos estar distraídos en lo espiritual y nos roba, nos saca, nos despoja de lo que Dios nos dio. Pero hoy, en el nombre de Jesús, podemos recuperar lo que Satanás nos sacó, nos robó, en el nombre de Jesús. Amén. Y eso es el deseo de Dios. Pero nosotros tenemos que dar ese primer paso
Y yo quiero que podamos en esta palabra encontrar 3 puntos importantes que nos ayudan a poder poner en práctica esta palabra y poder en el nombre de Jesús recuperar lo que muchas veces Satanás nos sacó, lo que nos está sacando, y pararnos firmes en el nombre de Jesús. Entonces, en esta historia yo creo que podamos reflexionar y poder meditar en 3 puntos importantes. El primer punto es: solo en Dios encuentro fuerzas para levantarme. Amén. Solo en Dios encuentro la fuerza para levantarme. Problemas, crisis, situaciones difíciles, cosas imposibles, enfermedades, problemas familiares, cosas que nos pasan en nuestra vida, en el transitar de nuestra vida. Solo en Dios encontramos la fuerza para levantarme. Ante los problemas, dolores, tristezas, pérdidas, las fuerzas se acaban, ¿no? Aún las lágrimas se pueden acabar. Vemos acá en la palabra, ¿no? El versículo 4 dice: a más no poder, lloraron a más no poder, como que ya no les salía la lágrima, las lágrimas de lo que estaban sufriendo y de lo que estaban viendo, ¿no? Porque seguramente ellos pensaban, bueno, toda nuestra familia, ¿no?, estaba muerta, toda nuestra familia, nuestras cosas, nuestras pertenencias, ya no tenemos nada, seguramente pensaban cada uno de ellos. Pero hay una solución en el nombre de Jesús. Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, cuando parece que perdemos todo o perdemos muchas cosas y el enemigo nos sacó, hay solución en el nombre de Jesús. Hay una salida, hay fuerza para continuar en la presencia de Dios, nuestro Dios todopoderoso. Pero como dice este primer punto, solo en Dios encuentro la fuerza para levantarme. David también había perdido todo. No es que los amalecitas dijeron, bueno, vamos a dejar a la familia de David y vamos a llevar a toda la familia de los del ejército, a toda la familia que están con él. No, sino que David también perdió lo que todos habían perdido. La familia, sus pertenencias. David también lo perdió todo en ese momento, al igual que esos hombres. Y cuando estaban llorando y sufriendo, al igual que ellos, David también dice la palabra, que lloraba, ¿no?, y sufría ese momento. Pero el versículo 6 de este primer punto, que es el punto clave, el versículo 6 dice: encontró fuerzas en el Señor. Encontrar, hermanos, encontrar significa hallar o descubrir aquello que se busca. Por eso es tan importante que nosotros podamos saber lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo, lo que Dios está hablando en este mes y cada mes que compartimos la palabra. Dice el versículo 6, encontró, pero encontrar significa hallar o descubrir aquello que se busca. No vamos a recibir fuerzas de parte de Dios si no la buscamos. No vamos a recibir fuerza de Dios si no la buscamos. Dios tiene misericordia, Dios es un Dios de gracia, pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que movernos, y Dios nos dio las armas poderosas para salir a batallar. Fíjense que David ahí encontró fuerzas en Dios, pero no se quedó ahí, siguió unos pasos más en lo que tenía que hacer. Encontró fuerzas en Dios, pero tuvo que hacer algunas cosas para recuperar todo lo perdido, todo lo que el enemigo estuvo robando en esos días que ellos no estaban. Los hombres que estaban con David, ¿qué encontraron? Solo tristeza, lamento, lágrimas, resentimiento. Empezaron a estar resentidos con David. Me imagino que habrán dicho, bueno, yo le dije a David, ¿para qué vamos a ir? Vamos a quedarnos acá. ¿Cómo vamos a dejar a nuestra familia? Que vayan la mitad y la mitad nos quedamos a cuidar. ¿O por qué tenemos que ir con el pueblo de Israel? Porque muchos de los que estaban ahí eran israelitas. Podíamos especular con un montón de cosas que le dijeron el ejército ahí de David. Pero dice la palabra que ellos encontraron tristeza, lamento y lágrimas. Pero David encontró fuerzas en Dios. Gloria a Dios que podemos encontrar fuerzas. Cuando toda la gente está debilitada, cuando toda la gente que no conoce a Dios pierde su fuerza para seguir adelante, los cristianos encontramos fuerzas en nuestro Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. En esos momentos podemos encontrar fuerzas solo en nuestro Señor Jesús. David halló fuerzas, esperanza, no todo estaba perdido, porque podemos perder casi todo en la vida. Muchos
muchos cristianos, hijos de Dios, pueden perder todo en la vida. Podemos perder casi todo en la vida. Pero lo que no debemos perder es la fe y la esperanza en nuestro Dios. Gloria a Dios. Podemos perder todo. Todo nos puede salir mal. Pero no podemos perder la fe en nuestro Dios. La fe que nos levanta, que nos hace consultar a Dios, que nos hace orar, que nos hace buscar y decirle, Señor, ¿qué hago en esta situación? No puedo llorar y encontrar fuerzas en mi interior. David no encontró fuerzas en su interior. No dijo, bueno, vamos, porque podemos. ¿Se imaginan que David podía haber dicho, bueno, vamos a perseguirlo a ver si los encontramos? Sino que pasó su momento de dolor, como también podemos pasar nosotros momentos de dolores. Momento de dolor, de angustia, podemos pasar como hijos de Dios, pero debemos hallar fuerzas en Dios y podemos encontrar esa esperanza y esa guía del Espíritu para saber qué es lo que tenemos que hacer. David encontró fuerzas en Dios, consultó a Dios, buscó a Dios y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Buscó dirección de Dios. El segundo punto, el primer punto decíamos que solo en Dios podemos encontrar fuerzas nuevas para seguir adelante. El segundo punto, que hay que enfrentar al enemigo. Amén. Hay que enfrentar al enemigo. Como varias veces decimos nosotros, la vida del cristiano desde el momento que aceptamos a Jesús como Salvador y Señor, entramos en una guerra espiritual, entramos en un conflicto espiritual de nuestra vieja vida, de nuestra naturaleza caída y con lo que Dios quiere para nuestra vida, con lo que el Espíritu Santo quiere para cada uno de nosotros. Por eso entramos en una guerra, querramos o no. Muchas veces, yo me acuerdo que mucho tiempo atrás en la iglesia no hablábamos de guerra espiritual, pensamos, no, ya Cristo ganó la batalla. Pero la palabra nos habla reiteradamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra, tenemos la victoria asegurada, pero tenemos que salir a batallar. Por eso este punto dice, hay que enfrentar al enemigo. David consultó a Dios y él le dijo que lo persiga, que los persiga, que los alcance, que lo iba a alcanzar a sus enemigos. Pero no se quedó. Fíjense la palabra, esta secuencia que quiero que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra mente y nuestro corazón y pueda sellar esta palabra. Primero halló fuerzas en Dios, pero no se quedó ahí. Halló fuerzas en Dios, pero después algo tenía que hacer. Entonces sabía que tenía que enfrentar al enemigo. David consultó a Dios. Dios le dijo que los persiga, que los alcance, que Él les iba a dar la victoria. Estamos en una batalla constante contra nuestro adversario en lo espiritual. Pero ¿estamos preparados con la armadura espiritual para salir a enfrentar cada día al enemigo? ¿Estamos preparados con nuestras armas, con las armas que Dios nos dio? ¿Tenemos puesta la armadura espiritual para salir a batallar cada día en nuestra vida? Fíjense que la palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Saben que esta palabra muchas veces escuché? Que como que en la primera parte como que a veces uno se olvida de la primera parte. Y escuché muchas veces, ¿no? Que aún nosotros podemos decir, bueno, tengo que resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros, ¿no? Lo dice la palabra, pero antes de resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros, ¿no? Hay esa frase de someteos a Dios, que es clave. Es clave. No podemos hacer huir al enemigo solamente resistiendo y va a huir. No, sino que hay, ¿no?, esa frase con que comienza, dice, someteos a Dios. Eso es clave para que podamos resistir al diablo. No podemos resistir al diablo si no nos sometemos. Entonces eso lo tenemos que tener presente. Dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿no? Paso por paso, no podemos adelantarnos al segundo. ¿Saben que someterse a Dios significa que mi vida está controlada por el Espíritu Santo? Que no hago lo que yo pienso, no hago lo que yo creo, no hago lo que me dicen o me guío por mi inteligencia o mi sabiduría o por lo que hice antes, sino que someterse a Dios es no hago lo que quiero o me parece. No manejo mi vida, ¿no?, como yo creo que tengo que hacerlo, sino que mi vida está rendida por completo al Señor. Eso significa estar sometido a Dios. Por eso dice la palabra, someteos a Dios. Eso es lo primero.
Tenemos que estar bajo la cobertura de Dios, que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestro caminar. El decir, Señor, yo no quiero hacer lo que yo pienso, sino quiero estar sometido a ti, Señor. Esa es la primera parte, someteos a Dios. Cuando me someto a Dios, tengo fuerza de Dios y puedo resistir al diablo en el nombre de Jesús. Puedo tener la fuerza necesaria para hacerle frente. ¿Y qué pasa? El diablo huye, se va, retrocede en el nombre de Jesús, porque ve un cristiano que está bajo la cobertura de Dios. No es un cristiano que se maneja solo o pretende hacer las cosas con su fuerza, sino está sometido bajo la autoridad de Dios. Entonces, al estar fuerte en lo espiritual, porque estamos sometidos bajo el poder de Dios, estamos parados sobre la roca, firme en Cristo, puedo vencer al enemigo. David se sometió a Dios. Por eso, no es que recobró fuerzas no es que encontró solamente fuerzas en Dios y dijo, bueno, voy a atacar, impulsado, ¿no? Porque bueno, nos van a tener que devolver todo lo que nos quitaron, vamos ahí, los vamos a destruir, como muchas veces hacemos nosotros. Queremos hacer con ímpetu las cosas o sin pensar cosas en nuestra vida, cada paso de nuestra vida. David se sometió a Dios, buscó su voluntad y Dios le dijo, sí, tenés que ir, vas a poder recuperar lo que el enemigo te sacó. Y lo venció, ¿no? Pero primero se sometió bajo la autoridad de Dios. No es con nuestras fuerzas, ese es el tema, no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. David no se manejó con impulsos o queriendo actuar sin pensar, diciendo vamos a recuperar lo que nos robaron, sino que primeramente buscó a Dios y después salió a la batalla. Y el tercer punto es tiempo de recuperar lo perdido. Amén. Es tiempo de recuperar lo perdido. El enemigo muchas veces nos roba la paz, la esperanza, el gozo, la fe, etc. Ponete a pensar ahí en tu mente, en tu corazón, cuántas cosas el enemigo nos puede robar o cuántas cosas el enemigo te robó en este tiempo. ¿Qué sentís que el enemigo te robó en este tiempo? Podés recuperar en el nombre de Jesús lo que perdiste, lo que te arrebató el enemigo. Y Dios nos da la autoridad como sus hijos para hacer retroceder al enemigo que quiere doblegarnos y no permitir que nos roben más nada en lo espiritual, sino plantarnos firme y decir, bueno, yo no voy a dejar que el enemigo me robe más nada más. Quiero que no me roben nada, sino quiero tener todo lo que Dios tiene para mi vida, arrebatar todo lo que Dios me dio. Entonces, esa es la cuestión, que nosotros tenemos que plantarnos firmes, confiados, teniendo fe en Dios, estar sometidos bajo su mano de poder. Dios nos da la autoridad como sus hijos para hacer retroceder al enemigo en el nombre de Jesús. El versículo 18 dice que David recuperó todo, no le faltó nada. Qué hermoso esto, cuando uno se somete bajo la autoridad de Dios, cuando uno encuentra las fuerzas en Dios, cuando uno está buscando la voluntad de Dios y está guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo suceden las cosas? Hay esperanza, hay gloria, hay fortaleza, ¿no? Hay fuerzas nuevas que se activan para poder ir contra el enemigo y hacerlo retroceder y recuperar las cosas que nos sacó. Primero, dice la palabra, halló fuerzas en Dios. Después buscó dirección y luego salió a la batalla. Fijémonos en lo espiritual, esta secuencia en lo espiritual para nuestra vida. Primero tenemos que hallar fuerzas en Dios. Primero hallar fuerzas en Dios, después buscar la dirección y después poder salir a batallar porque ya tenemos fuerza, porque estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Yo quiero, hermanos, que te puedas poner de pie. Quiero invitar a los hermanos para que nos ministren. Así que no te distraigas en este tiempo. Vamos a buscar a Dios, vamos a adorar este tiempo, pero yo quiero que puedas tener en tu mente, ¿no?, esta palabra que estamos compartiendo. Así que cerrá tus ojos para no distraerte. Lo primero es estar fortalecidos en Dios, después buscar la guía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tomar decisiones apuradas. ¿Qué hago, Señor? Tengo que esperar. Ahora es el momento. Pido dirección a Dios. Entonces salgo a enfrentar al enemigo. Salgo al frente de batalla, preparado con las armas que Dios me da.
Las armas que Dios nos da son poderosas, no es con nuestras armas, no es con nuestra inteligencia o lo que nos parece. Hay armas poderosas en lo espiritual que Dios nos da para poder recuperar lo que el enemigo nos robó. Es un tiempo que tenemos que estar firmes, marchando como un ejército poderoso en contra de todo lo que se quiere levantar sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. ¿Qué dolor estás pasando que te hace perder las fuerzas? ¿Qué dolor estás pasando que te hace perder la fuerza? ¿Cómo está el nivel de tu fe ante los problemas? ¿Qué es lo que deseas recuperar que perdiste? No hay imposibles en los caminos de Dios. Vamos a adorar, hermanos. Y después vamos a tener un tiempo de oración para que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos espirituales. Adoramos a nuestro Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo
de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo empieza a orar en las mentes, en los corazones. Ya pasaste mucho tiempo llorando por lo que el enemigo te robó, por lo que perdiste. Ya pasaste mucho tiempo angustiado, con dolor en tu corazón. Ya es el tiempo de encontrar fuerzas en Dios. Ya es el tiempo de levantarte en el nombre de Jesús y hallar fuerzas en Dios. Dios te ayuda, Dios te da fuerzas nuevas para recuperar lo que el enemigo te robó. Y si no podés recuperar, Dios te da cosas nuevas, cosas que te van a satisfacer tu mente, tu corazón, donde vas a hallar alegría, esperanza. Por eso Dios te da nuevas fuerzas, pero tenés que levantarte, tenés que encontrar esas fuerzas que vienen de la presencia de Dios. Tenés que salir a batallar en el nombre de Jesús. No es el tiempo de quedarte, no es el tiempo de que pase el tiempo y mirar el pasado, es el tiempo de levantarte en el nombre de Jesús. Es el tiempo de no mirar el pasado, es el tiempo de mirar el futuro, es el tiempo de mirar el presente, de lo que Dios te ayuda a recuperar. La fuerza que viene de Dios, la fuerza de su Espíritu Santo para salir a batallar, para que el enemigo no te robe más. En el nombre de Jesús, Dios te da la autoridad. Sos su hijo, Dios te da la autoridad. Dios te da poder para salir a batallar en el nombre de Jesús y hacer retroceder en el nombre de Jesús a todo lo que quiere venir en contra de tu vida, en contra de tu familia, y poder recuperar lo perdido en el nombre de Jesús. Dios nos da poder, pero tenemos que salir a batallar, tenemos que movernos en lo espiritual. Por eso obra, Señor, en el nombre de Jesús. Obra sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Señor, saca todo dolor, toda angustia. Espíritu Santo, hacemos retroceder todo espíritu de angustia, todo espíritu de dolor, todo espíritu de fracaso, Señor, por no alcanzar o perder, Señor, cosas en nuestra vida. Hacemos retroceder, Señor, toda falta de esperanza. Hacemos retroceder todo llanto, Señor, toda tristeza de nuestro corazón. Hacemos retroceder en el nombre de Jesús y hallamos fuerzas en ti. Nuestra fuerza está en ti. Encontramos fuerzas en ti porque buscamos esa fuerza. La hallamos en ti, Señor, esas fuerzas para seguir adelante. Y tenemos poder espiritual. Y ahora nuestra armadura, Señor, empieza a estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Ahora estamos, Señor, armados y peligrosos contra el enemigo en el nombre de Jesús. Tenemos una armadura espiritual para salir a batallar. No estamos desprovistos. Podemos hacer retroceder al enemigo en el nombre de Jesús. Por eso te adoramos, Señor, Dios de gracia y de misericordia. En ti encontramos fuerzas nuevas, Señor. No la encontramos en nadie, Señor. Mientras muchos pierden la fuerza, mientras muchos se sumergen bajo el dolor, tu pueblo, tus hijos, encontramos fuerzas nuevas en ti, Señor. Estamos bajo tu dirección, Señor. Escuchamos tu voz y salimos a batallar en el nombre de Jesús. Por eso te damos la gloria, la adoración y la alabanza. Bendito seas, Señor. Toda la gloria, la adoración sean para ti. Recibe, Señor. Recibe la gloria. Recibe el poder, la majestad. Gracias, Señor. Somos tus hijos. Somos un pueblo especial, Señor. Tenemos la armadura espiritual que tú nos diste. Hay poder en nosotros. Hay poder en la iglesia, Señor. Una iglesia que encuentra fuerzas nuevas en ti. Te adoramos, Señor. Eres precioso, maravilloso. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea.